Hola, bueno, espero que estén todos muy bien. Les agradezco mucho que nos estén acompañando en esta sesión. Estamos en el segundo Congreso Virtual de Salud Ambiental Iberoamericano y estamos en el primer Congreso de la Red de Toxicología de América Latina y el Caribe por los 25 años de la RETOXLAC. Y esta es una sesión especialmente dedicada al tema de emponzoñamientos y gestión de antivenenos. Para eso nos acompañan tres profesionales que están altamente involucrados en esta temática, que dos de ellos son del Centro Panamericano, de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, que se dedica específicamente a temas de zoonosis y a esta, digamos, problemática de los emponzoñamientos en las Américas. Y ellos son el doctor Marco Antonio Vigilato. Marco Antonio es médico veterinario, es máster en ciencias, es doctor en salud pública, es asesor regional en zoonosis y salud pública en la Organización Panamericana de la Salud, en el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria. Se ha especializado en la prevención y control de las enfermedades con un enfoque One Health y lo vamos a tener en la primera presentación de esta sesión. Olá, muchísimas gracias por la invitación para estar con ustedes en el día de hoy aquí en el Congreso Iberoamericano. A la doctora Susana García por esa invitación para poder compartir un poco con ustedes los avances, ¿no? De lo que la OPS, juntamente con los países de la región, venimos haciendo, ¿no? Para reducir ahí el impacto de los envenenamientos por animales ponzoñosos en la América Latina y el Caribe. Soy Marco Vigilato, soy el asesor regional para las enfermedades zoonóticas y salud pública veterinaria, trabajo en OPS y voy a comentar entonces un poco con ustedes del trabajo que se viene realizando. Bueno, como ustedes saben, la OPS ya hace más de 120 años, 122 años que viene trabajando con los países de la región, los más distintos temas de salud pública y, obviamente, los accidentes por animales ponzoñosos es un otro tema adicional que es un gran desafío, ¿no? A todos los países de la región por sus características, ¿no? Por las condiciones que ocurren, juntamente con otros temas de salud pública que también son importantes. El área de salud pública veterinária, que atualmente está em Panaftosa. Panaftosa é um centro que foi criado nos anos 50 para a erradicação da febre aftosa, pero ao largo de los anos se foi incorporando outras atividades, como a inocuidade dos alimentos e também as zoonoses e, finalmente, os acidentes por animais ponzoñosos também se acaba incorporando na área de zoonoses, é a área que eu coordino. Bueno, los accidentes, ¿no? Por animales ponzoñosos, sabemos que en la región tenemos diferentes especies, ¿no? De animales, tanto sinantrópicos, o sea, ese que viven cerca de nosotros en la ciudad, pero también animales salvajes, ¿no? Por ejemplo, como las serpientes, ¿no? Ocasionan ahí un gran problema de salud pública. Normalmente afectam uma camada, ¿no? De la población, que é a poblação mais vulnerável, que vive em condições, ¿no? de vulnerabilidade. É importante sempre salientar que as condições sociais, ¿no? Os determinantes econômicos, ambientales, também é um tema muito importante. Además de que a subnotificação é um grande desafio. Muitos de los países de nossa região, diferente, ¿no? de Argentina, de Brasil, de México, pero outros países sí não têm os acidentes como de notificação obrigatória, o que acaba dificultando um pouco
el tema, ¿no? Para poder mejorar la vigilancia epidemiológica, mejorar las acciones. Entonces, ese es un gran desafío que tenemos. Una fotografía muy rápida que hemos sacado, ¿no? Un poco antes ahí del gran boom, ¿no? De la pandemia, habíamos hecho ahí una encuesta para los países de la región. No todos los países han contestado, pero los países que nos han contestado, llegamos a esos números ahí que son números bastante preocupantes, ¿no? Y tenemos que actualizar esa información. O sea, más de medio millón de casos de accidentes, ¿no? Por escorpión, por serpientes, por arañas, lonomias y otros animales, podrían ser abejas, por ejemplo, pero no hay una gran información en los países, ¿no? Pero la gran mayoría de los accidentes son por escorpiones, ¿no? Y países como Brasil, México, Argentina, ahí son los grandes informantes ahí de esas cantidades. Pero los 8% de accidentes por serpientes, ustedes van a ver que la gran mayoría de los fallecimientos, ¿no? Que fueron ahí casi 500 en el año 2020, tuvimos ahí 32% de casi 500 fallecimientos ocasionados por serpientes y otros 38% por escorpiones. O sea, vemos que sí es una carga importante, ¿no? Otro tema que no se ha logrado cuantificar es la cuestión de las secuelas, ¿no? O sea, como amputaciones y otros temas que seguramente tenemos en la región y que tampoco tenemos una información fidedigna de esas características. Entonces, es un tema que tenemos que trabajar mucho más. Hay, por lo tanto, ¿no? una gran brecha ahí que hay que cerrar, que es la cuestión de la información, de la notificación, de la importancia de la notificación obligatoria de los accidentes para todos nuestros países de la región. Esos números que yo les comenté son muy parecidos, ¿no? Por los números que ya de algunas estimaciones que se han hecho en la región, por ejemplo, de la Jean-Philippe Chipot, ¿no? de la incidencia de la mortalidad de la picadura de serpientes, ¿no? La mordedura de serpientes en la región, y los números son un poco parecidos, pero sin embargo hay que mejorar esa información porque definitivamente es un tema que es muy preocupante en nuestra región. Los accidentes por escorpiones no es diferente, ¿no? Sabemos que existen inúmeras especies, las especies de importancia médica, ¿no? Que son los centuroides ahí en México, ¿no? En algunos países de Centroamérica, y los titios aquí más comunes en Sudamérica, pero existen muchas más especies, ¿no? Escorpiones amazónicos, escorpiones del cerrado, o sea, que no se conoce al fondo. Entonces, recientemente se han publicado los colegas ahí de Bolivia con los colegas de Brasil algunas especies, de algunos registros de especies de escorpión ahí en Bolivia. Por lo tanto, es un tema que también está bastante desatendido y hay que seguir conociendo un poco más de esas especies, ¿no? Obviamente, los escorpiones que causan los accidentes, ¿no? Son muy comunes en las áreas urbanas, ¿no? Y frecuentemente los niños, ¿no? Son los más acometidos en todos nuestros países. Las defunciones que ocurren por el envenenamiento de escorpión muchas veces, desafortunadamente, son niños, ¿no? Diferente de las serpientes, que ahí sí, por la falta del antiveneno, la dificultad del acceso al antiveneno, hay personas de cualquier edad, cuando sufren, ¿no? La mordedura, acaban ahí también falleciendo. Entonces, el gran desafío es no solamente la producción, que vamos a comentar un poco, pero también la accesibilidad a los antivenenos. En la región, diferentes iniciativas, ¿no? Se han trabajado para iniciar
hacer algunas acciones más organizadas en relación a la producción, ¿no? Y la disponibilidad de antivenenos. Por ejemplo, tuvimos ahí en el inicio de este siglo algunos avances con algunos proyectos de algunas entidades financiadoras que han trabajado para fortalecer un poco la producción en la región, porque sabemos que los laboratorios productores, ¿no? En nuestra región, la mayoría son públicos, obviamente existe también laboratorios privados, pero asimismo no dan abasto, ¿no? A la necesidad que tenemos de antivenenos en la región. Por eso hay que seguir trabajando con esses laboratórios e essa iniciativa, ¿no? Iniciada aí no início do siglo, foi bastante importante porque derivou, né, uma série de informações, derivou uma série de publicações sobre a situação de los antivenenos, a situação de la produção, alguns estudos pré-clínicos, ¿no? Sobre a neutralização cruzada, porque todos nós sabemos que os antivenenos produzidos são produzidos de acordo com o veneno da espécie específica, ou seja, muitas vezes há alguma proteção, alguma neutralização cruzada, pero há que cerrar essas brechas e conhecer um pouco mais. Então, é isso que se iniciou trabalhando no início deste siglo e nessa iniciativa primeira que foi mencionada, não? Já mais recentemente, não, tanto a OPS como a OMS han trabalhado em dar mais visibilidade a esse tema, e um tema muito importante que no ano 2018 a Assembleia Mundial de Saúde da OMS, ou seja, onde todos os países da região estão aí representados, se sacou uma resolução, e isso foi um divisor de águas, não? Porque a partir de agora existe um programa global, não? Para a diminuição. O principal objetivo é diminuir as mortes, não? E as sequelas causadas por os acidentes por serpientes a nível global a um número de 50% até o ano 2030. É uma meta bastante, eu diria, ousada, não? Difícil de chegar, pero não é impossível, pero sí há necessidade de muitos esforços. Há praticamente 4 linhas, ¿no? de trabalho, ¿no? Principalmente em ter aí, a primeira linha de trabalho é ter aí antivenenos eficientes e seguros. Depois, a segunda linha de trabalho é o fortalecimento, ¿no? De las comunidades. A terceira linha de trabalho é ter serviços de saúde, ¿no? Mais fortalecidos sobre o tema, e a quarta linha de trabalho é o trabalho e a coordenação, ¿no? Intersectorial e a disponibilidade dos recursos. Ou seja, este plano está sendo trabalhado em todos os países. Sin embargo, nossa região, comparativamente com outras regiões do mundo, é mais afortunada, porque, como comentei anteriormente, existem, ¿no? Produtores locais, e isso é um ponto muito positivo. Sin embargo, há um déficit de produção. Por isso, no mesmo ano, ¿no? 2018, e se estrutura entonces uma red coordenada por la OPS de los laboratórios públicos produtores de antivenenos, que são 13 em la região, que estão em 9 países de nossa região. Sin embargo, um grande desafio é a questão da produção, porque de los 13 laboratórios produtores de antivenenos que estão efetivamente produzindo de maneira constante, são 6, ¿no? Os outros laboratórios, por alguma razão, ou de boas práticas, ou de adaptações, ou de remodelações, ou mesmo de política interna do país, han diminuído ou parado a produção. E esse é um tema muito importante que se está retomando com esses países, porque
é um insumo estratégico que tem que ser produzido com os venenos específicos, não? De cada região geográfica, com as espécies da região, e esse é um grande desafio. Se bem que temos dois laboratórios privados produtores, um em Argentina, outro em México, aún a quantidade produzida por esses laboratórios públicos é mais para um abastecimento nacional, não? E o que vocês vão ver que se estamos trabalhando com esses laboratórios para poder também ver como disponibilizar seus produtos para outros países. Mas esse é o tema de la próxima charla, ¿no? De mi colega, o Dr. Felipe, que vai mencionar como se está trabalhando com isso. Bueno, hemos entonces conformado esta red, que es la RELAPA, la Red de Laboratorios Públicos Produtores de Antivenenos, y una serie de actividades, además de algunas publicaciones, se han sacado, ¿no? Hemos principalmente trabajado el tema de buenas prácticas de producción con esses laboratórios. Hicimos uma série de webinários que les vou ensinar em algum momento. Também diferentes cooperações técnicas, não? Entre laboratórios, por exemplo, o Instituto Malbrán apoiando a outro país, o Instituto Clodomiro Picado apoiando outro país, Instituto Butantan, Instituto Vital Brasil, ou seja, apoiando laboratórios de Bolívia, de Venezuela, de Peru, de Equador, não? E também uma cooperação técnica com Guiana também que se realizou recentemente. Também estamos trabalhando, já estamos na metade do estudo de avaliação pré-clínica de antivenenos, também vamos comentar, e o apoio, não? Técnico a todos esses laboratórios. Então, sobre os webinários, vocês podem buscar tanto no buscador aí de internet, no el Google, por exemplo, poner Relapa e seminários Relapa e PAHO, OPS, vocês vão encontrar. Estes webinários foram realizados basados em la guia de la OMS de produção de antivenenos, donde se tomou todos os capítulos, ¿no? E aqui temos charlas de los mais diferentes laboratórios públicos, donde sus expertos, ou seja, sus profissionais, han hecho essas charlas para os outros laboratórios e desta maneira compartilhando informação, compartilhando como se hace em seu laboratório. Les invitamos aí a acceder a essa playlist, onde todas essas charlas técnicas estão disponíveis para que vocês possam conhecer, ¿no? Que é muito interessante. Também, como les mencionei, recentemente hicimos uma cooperação técnica em Guiana para apoiar aí o Ministério de Saúde, e o Dr. José Maria Gutiérrez vai comentar um pouco mais sobre essa cooperação que foi significativa, não? Outro ponto importante que se está trabalhando com os países de la região é em relação a seu sistema, não, de vigilância epidemiológica, porque como les comentei no início, a informação que temos todavia há que melhorar. Ou seja, alguns países sí têm a informação epidemiológica muito robusta, mas outros países não têm uma informação epidemiológica tão robusta. E por essa maneira se está trabalhando com os responsáveis, no por el tema de acidentes por animais peçonhosos, em cada um de los países. Já foi criada uma sugerência de variáveis mínimas, não, que devem ter uma ficha de notificação, e isso se está trabalhando com os países para eventualmente ter um sistema regional de informação acerca de los acidentes a nível da região das Américas, para que podamos, então, de maneira actualizada, entender a dinâmica de los acidentes por animais peçonhosos, serpentes, aranhas, escorpiões, onde estão ocorrendo, a idade das pessoas, o desfecho final, se tuvimos alguma sequela ou não, enfim,
hacer ese seguimiento y conocer un poco más la dinámica. Y eso apoyará también en la producción de los antivenenos, porque ahí sí podemos entender mejor esa dinámica, conocer mejor la necesidad de los países y así trabajar con los laboratorios públicos productores, ¿no? También se está trabajando de manera muy activa en establecimiento de una acción más permanente. Por esa razón, Wellcome Trust está apoyando a la OPS a implementar este proyecto, que es un proyecto que va a apoyar a los países de la región, a los gobiernos, a los ministerios de salud y también a los laboratorios públicos productores, a dar más énfasis, ¿no?, en el tema de los accidentes por serpientes y animales ponzoñosos en la región, donde vamos a poder, entonces, todo lo que se necesita hacer, por ejemplo, ¿no?, como fortalecer la capacidad técnica a través de webinarios y reuniones técnicas, ¿no?, reuniones estratégicas con las autoridades nacionales y sus instituciones nacionales, ¿no?, la cooperación técnica, ¿no?, y el asesoramiento para esa producción de los productores, establecer esos canales, ¿no?, de distribución de antivenenos, donde ustedes van a escuchar un poco más en la otra charla, y también para mejorar la capacidad de producción en los laboratorios. O sea, básicamente de esta manera vamos fortalecer la Relapa con el apoyo de este proyecto. También estamos trabajando en la finalización de la guía regional para los accidentes ofídicos, ¿no? Y con eso vamos a hacer workshops en 14 países, ¿no?, en los próximos años, así como desarrollar un curso virtual, ¿no?, de accidentes ofídicos para que todos los profesionales de salud de nuestra región puedan tomarlo y actualizar, y ese curso estará disponible también en el campus virtual, obviamente de manera gratuita, ¿no?, a todos en la región, ¿no? Y también fortalecer, ¿no?, las autoridades sanitarias nacionales, los servicios de vigilancia epidemiológica, los responsables de los programas de los ministerios de salud por los accidentes, ¿no?, de animales ponzoñosos, para mejorar esa coordinación, también promover el intercambio, ¿no?, y el conocimiento de acciones entre los países. Todas esas acciones ahí estaremos trabajando entonces con ese proyecto que les mencioné, ¿no?, del Wellcome Trust. También tenemos, no podemos olvidar que el día 19 de septiembre fue el Día Internacional de Concienciación sobre la Mordedura de Serpientes. Ese es un día que se trabaja, ¿no?, de manera muy activa, y la OPS, ¿no?, a través de materiales de divulgación, de materiales educativos, ha hecho mucha difusión en las redes sociales, ¿no?, para que llamemos más la atención del tema, ¿no? Materiales están también muchos materiales están disponibles en las redes de OPS. Es solo buscar que ustedes van a encontrar muchas figuras animadas, mucha información, y también algunos materiales que hemos preparado, ¿no?, para orientación mismo, ¿no?, en los centros de salud, que se puede ser utilizado tanto para centros de salud, por ejemplo, como las 8 llaves para, para actuar en caso de mordedura de serpiente, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? Por ejemplo, no hacer torniquetes, no cortar, en fin, una serie de orientaciones. Y también las 8 llaves de evitar mordeduras de serpientes, ¿no?
ou seja, usar bota larga, tomar cuidado quando se está aí haciendo capinar, enfim, uma série de ações e se há um acidente, buscar aí o centro de saúde. Ou seja, todos esses materiais educativos se han difundido aí em las redes e esperamos que cada vez mais, em los próximos anos, podamos ter mais conscienciação sobre o tema e, finalmente, com todas essas ações, ¿no?, de este projeto, de la Relapa, de los países, de los ministérios de salud, podamos, então, lograr a gran meta global, ¿no?, que é a redução de las muertes e a redução de las secuelas, ¿no?, em 50% hasta o ano 2030. Então, queria agradecer uma vez mais, queria agradecer a oportunidade de estar acá com vocês e poder compartilhar deste momento, e espero que podamos nos ver presencialmente, não, em outras oportunidades, e por hora vamos trabalhando assim de maneira virtual, pero é sempre um gosto estar acá com vocês e poder compartilhar. Muchísimas gracias y seguimos a la orden siempre. Gracias. Bueno, le damos las gracias también al doctor Vigilato. Muchas gracias, Marco Antonio, por esta contribución. La realidad es que hemos seleccionado este tema porque somos muy conscientes de la importancia digamos, vivimos estas estadísticas que presenta el doctor Marco Antonio, ¿no?, con la cantidad de envenenamientos y de fallecimientos que tenemos, y los médicos toxicólogos padecen muchas veces no tener de manera oportuna el antiveneno para administrarle al paciente. Así que, digamos, agradecemos también todas estas gestiones que facilitan el acceso. En el día de ayer, y esto está también ya disponible en el canal de YouTube de la CIBSA, tuvimos 2 sesiones, una sobre vigilancia de intoxicaciones y otra sesión sobre gestión de antídotos en general, en el marco de una jornada iberoamericana organizada con la Fundación Española de Toxicología, y allí pudimos ver, digamos, avances en distintos países en materia de vigilancia, donde uno de los capítulos son la vigilancia de los envenenamientos que estamos viendo aquí, y también la gestión de antídotos en general y los bancos de antídotos. La península ibérica precisamente no tiene demasiados eventos de estas características porque no tiene tantos animales venenosos, pero en las Américas sabemos que es un problema importante. Bueno, entonces, tal como también adelantó Marco Antonio, ahora Felipe Rocha, que es también un colaborador del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública. Felipe es médico veterinario con maestría en epidemiología aplicada a la zoonosis y salud animal de la Universidad de Sao Paulo, y es oficial técnico de zoonosis y salud pública veterinaria del Centro Panaftosa de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y tal como también anunció Marco Antonio, específicamente nos va a hablar de la inclusión de los antivenenos en el Fondo Estratégico de OPS y OMS, que es, digamos, una herramienta en la que tenemos puestas muchas expectativas para ver si mejora el acceso de los países de la región a estos productos, ¿no? Olá a todos, meu nome é Felipe Rocha, sou médico veterinário e oficial técnico para zoonoses e saúde pública veterinária em el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa e Salud Pública Veterinária da Organização Panamericana de Salud, Organização Mundial de Salud. Me gostaria muito agradecer a invitação para ser parte deste congresso super importante, assim como também me gostaria agradecer a todos vocês que estão aí com nós por nos regalar um pouco de seu tempo.
Entonces, hoy voy a hablar específicamente sobre la gestión de la inclusión de los antivenenos a través del Fondo Estratégico de la OPS. Me gustaría también aprovechar la oportunidad para recordar a todos que el último 19 de septiembre fue el Día Internacional de la Concienciación sobre la mordedura de las serpientes, no solo por todas las personas que son afectadas, las muertes que causa, pero también las incapacidades, las disfunciones que este importante evento de salud pública tiene sobre la vida de las personas, especialmente a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Y pensando un poco justamente en estas poblaciones, la OPS tiene este movimiento, esta iniciativa para la inclusión de los antivenenos en el fondo estratégico de su cooperación técnica para apoyar especialmente a los países que no poseen productores nacionales de este importante suministro para el tratamiento de los accidentes. Pero antes de todo, ¿qué es específicamente el Fondo Estratégico? El Fondo Estratégico es uno de los dos mecanismos parte del Fondo Rotatorio. El Fondo Rotatorio tiene un mecanismo que es el Fondo Rotatorio para las vacunas y otro que es el Fondo Estratégico. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, pero el grande punto acá es que este es un mecanismo de cooperación técnica de la Organización Panamericana de Salud a todos los 48 países y territorios miembros de su organización y está disponible para que todos puedan utilizar. El fondo rotatorio es entonces un mecanismo de cooperación técnica que consolida y estima la demanda de vacunas, medicamentos esenciales y suministros sanitarios esenciales para la región de las Américas, aprovechando las economías de escala para mejorar su poder de adquisición. Los 5 principales principios base del fondo rotatorio son la solidaridad, la equidad, la calidad de los productos, transparencia en sus procesos y el panamericanismo de apoyo mutuo entre los países de la región. Tiene un enfoque interdisciplinario con distintas áreas y departamentos de la organización trabajando junto a las oficinas de OPS de los países que busca por las demandas nacionales, hay departamento de compra, medicamentos y tecnologías con la parte de asesoramiento técnico a los países, departamento legal, departamento de finanzas, unidad de inmunizaciones, así como también la gerencia del propio fondo. Entonces ahí tenemos una idea de la cantidad de personas que están trabajando para que este mecanismo importante de cooperación técnica en nuestra región sea desarrollado y sea implementado para todos. El Fondo Estratégico fortalece los sistemas de gestión de suministros estratégicos para planificar la demanda, promover el uso racional de los medicamentos esenciales y prevenir el desabastecimiento en la región. El Fondo Rotatorio para Vacunas trata todo lo que es relacionado a vacunas y sus suministros necesarios, mientras el Fondo Estratégico trabaja con la parte de otros materiales sanitarios esenciales y medicamentos también. Y es dentro de este mecanismo, el Fondo Estratégico, que hay la iniciativa de inclusión de los antivenenos para adquisición por parte de los países. Entonces, tiene por objetivo el fortalecimiento al acceso a tratamientos y diagnósticos de calidad, seguros y costo-efectividad comprobados para una serie de enfermedades, como VIH, tuberculosis, leishmaniasis, hipertensión, cáncer y muchas otras enfermedades. ¿Y cómo funciona básicamente? Bueno, primero es la facilitación de la compra de suministros, asesoramiento a los países para el uso racional, cuantificación de su demanda y consolidación de pedidos y adquisición de los suministros como un bloque, disminuyendo así significativamente los costos. Entonces, a través de este mecanismo, mismo los menores países y territorios miembros de la organización juntan su demanda con países mayores y así la adquisición es hecha como un bloque por todas las Américas,
la distribución es hecha a lo largo del tiempo de manera proporcional y así garantizamos que todos los países reciban productos de calidad, que tengan su demanda atendida sin que sean priorizados uno u otro país. Todos reciben de manera equitativa. Los tres principales resultados obtenidos a través del Fondo Estratégico para la región es, por ejemplo, la disminución de costos en más del 90% en algunos suministros para países. Cuando se hace una adquisición para toda la región de las Américas, el volumen de pedidos y la cantidad que se necesita es tremendamente mayor de que los países salieran ahí haciendo sus licitaciones, sus compras de manera individual. Entonces, así el volumen es mucho más grande y se disminuye el precio proporcional, ¿no? Fortalecimiento de la cadena de suministros y las capacidades de estas cadenas, así como también asegurar que todos los productos empleados en la región tengan un padrón, un estándar de calidad internacional a todos. Y la cooperación técnica prestada a través de este mecanismo a los países objetiva 5 puntos principales: el análisis de datos y la evidencia para el planeamiento de la demanda y de la importancia e impacto de estas enfermedades, la construcción de la capacidad de análisis de estas necesidades y el uso racional, consolidación como un bloque para las Américas, garantizando así la capacidad de adquisición y equidad de acceso a estos suministros, apoyo para mantenimiento de cadena para promover suministros en la red de salud en los países, así como también calidad, comprobación de la calidad de todos estos suministros y materiales a través de procesos de precalificación o control de calidad. El Fondo Estratégico de la OPS tiene como portafolio una serie de medicamentos y suministros diseñados para satisfacer las necesidades esenciales de los servicios sanitarios en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades para todos los países de la región. Entonces, es un mecanismo adaptable de acuerdo a la necesidad de cada país, que es considerada cuando se hace la adquisición regional. Y en términos específicamente de la iniciativa de introducción de los antivenenos en este mecanismo para la región, hay algunos desafíos que son muy importantes. Voy a hablar específicamente de dos, pero hay muchos otros también que hablar. Pero en este momento voy a entrar en los dos iniciales, que son puntos clave. El primero, la especificidad de los antivenenos. Entonces, al revés de un medicamento que se puede ser producido en cualquier parte del mundo y se va a ser efectivo en cualquier otro país, en cualquier otra parte, porque la enfermedad es la misma, los venenos, los envenenamientos por serpientes dependen mucho de la especie, ubicación geográfica y una serie de otros factores. Entonces, por eso, los antivenenos son suministros esenciales para el tratamiento de los envenenamientos y son muy específicos de acuerdo a la especie involucrada en estos accidentes. Eso significa que no se puede simplemente utilizar cualquier antiveneno para cualquier accidente con cualquier serpiente. Hay una especificidad para el uso de acuerdo a la especie. Y esto ya es un gran desafío, porque eso significa que necesitamos de productores que tengan la capacidad de producir estos productos específicos de acuerdo a las especies que tienen mayor impacto e interés a la salud pública en cada uno de los países, sabiendo que esto va a ser muy variable, cuáles son estas especies de país a país. Otro desafío bastante importante es el tiempo y el proceso complejo para producción de los antivenenos. Hay que tener las serpientes o los animales ponzoñosos de interés, hay que extraer los venenos de estos animales, inmunizar a los animales equinos con estos venenos para que estos puedan producir los anticuerpos, hay que sacar estos productos de sangre sanguíneos de los animales, pasar por un riguroso proceso laboratorial e industrial
para purificación, remoción de pirógenos y una serie de otras etapas para alcanzar el antiveneno, el producto final. Aquí estamos hablando de meses para el proceso de producción hasta llegar al producto final. Y esto significa que muchas veces una necesidad inmediata de los países, no hay productos que se puedan utilizar prontamente, porque eso necesita un planeamiento de largo tiempo para alcanzar los antivenenos necesarios. Entonces, el proceso que se utilizó para analizar la inclusión de los antivenenos en el fondo estratégico pasó por 5 pasos básicos ahí que he señalado para que possamos aí discutir de maneira mais general. El primeiro foi a identificação de quais são as espécies de animais ponçosos de interesse e que causam maior impacto à saúde pública em cada um dos países da região. O segundo ponto foi a identificação de quais são os laboratórios produtores da região, seja ele público ou privado, que têm a capacidade de produzir antivenenos para estas espécies específicas. O terceiro ponto é a capacidade de neutralização de estes produtos contra os venenos de estas espécies de interesse. Depois que tengamos isto, o quarto ponto foi uma análise da qualidade e da capacidade de produção de estes antivenenos por parte dos laboratórios para atender a demanda regional. Mesmo que tengamos um produto que seja efetivo, há que ter um rigoroso processo de qualidade para que pueda comprovar que este produto é efetivo, que é seguro e que se pode utilizar em larga escala em la saúde pública. E o quinto ponto é a descrição técnica e as recomendações de uso de cada um de estes produtos. Então, passando agora rapidamente por cada um de estes passos, que foi todo o trabalho desenvolvido internamente em la OPS, junto com os laboratórios e programas nacionais de enfrentamento a los accidentes por animales ponzoñosos. Então, são mais de 40 espécies de serpientes, escorpiones, aranhas e lonomias que foram considerados e sua distribuição geográfica em el território. Aí botrops, crutalos, laquesis, micrurus, títios, centuroides, lactrodectus, loxoceles, foneutras, lonomias e por aí se vai a grande quantidade de espécies, não? Depois da identificação de todas estas espécies de interesse, suas distribuições geográficas e os países que teriam estas espécies, se trabalhou com a identificação de quais são os laboratórios produtores da região. Como o Dr. Vigilato ha apresentado em la apresentação anterior, temos em la região 13 laboratórios públicos produtores de antivenenos em la região, pero só 7 de ellos siguen en operación en el momento. Además de esses 7, hay otros 3 laboratorios privados que también trabajan con la producción de antivenenos para especies ponzoñosas de la región. Este es un punto bastante importante que se discutir, porque como hay una pequeña cantidad de laboratorios privados que se está trabajando el tema en la región, muchos de los países necesitan una producción nacional de estos antivenenos. E isso significa que se torna o problema como que uma questão estratégica para os países, não? Os países que não contam com laboratórios produtores muitas vezes se quedam aí com dificuldades para obter os distintos produtos para o tratamento a los envenenamentos. O próximo ponto foi a análise da capacidade de neutralização de acordo a las espécies de interesse. E aí nos basamos em estudos pré-clínicos já realizados na região, como por exemplo este estudo de 2010. Temos também informações que foram alimentadas, que foram suministradas por os próprios laboratórios produtores, com as análises que eles han realizado de seus produtos, assim como também realizamos uma análise de estes estudos através de seus desenhos, las conclusões, resultados,
cuáles fueron los requerimientos para desarrollo de estos estudios para verificar si están en línea para llegar a las conclusiones desarrolladas. Otro punto después fue el análisis de calidad y capacidad de producción de los antivenenos, ¿no? Algunos poseen precalificación por la Organización Mundial de Salud, otros poseen una calificación y aprobación en agencias regulatorias nacionales. Y aquí es un punto bastante importante. No es cualquier agencia, entonces las agencias nacionales regulatorias también necesitan ahí una fortaleza de su estructura para que los resultados de aprobación con esta agencia sean ahí considerados positivos para toda la región, que sean una agencia con capacidad para regular conocida, comprobada, y así se podría utilizar productos comprobados por esa agencia por cualquier país de la región. Finalmente, la descripción técnica de los productos considerados. Cada laboratorio que fue considerado tiene sus propias características de productos, como por ejemplo, cuáles son las especies que se recomienda basado en todos los estudios de capacidad de neutralización de estos antivenenos. Entonces, ¿cuál es la capacidad de neutralización de ml de antiveneno por micrograma de veneno? Y también de acuerdo al accidente, si es un accidente leve, moderado o grave, cuál es la cantidad requerida de antiveneno de acuerdo a cada uno de estos tipos de accidentes. Si es un producto basado en IgG o si es un producto basado en FAB2. Também a presentação, se é líquido, se é liofilizado, e isto vai impactar ao mantenimento, se há necessidade de cadena de frio ou não, volume por unidade que há deste antiveneno, qual a quantidade de unidades que vem por caja, por paquete, por solicitação, não? Qual é o valor unitário, e assim se vai. Cada um dos laboratórios tem um produto específico com características específicas que vai ser mais importante para atender a demanda de um ou outro país de acordo a estas características e a capacidade de neutralização às espécies de interesse para aquele país. E quais são os resultados esperados com este trabalho e este avanço que hemos realizado para nossa região? O primeiro ponto é que são suministros de produtos essenciais para enfrentamento aos envenenamentos por animais ponzoñosos. É a equidade e haver um mecanismo de obtenção, especialmente aos países sem capacidade de produção, e a equidade em serviço de saúde para os pueblos de las Américas. Os antivenenos são essenciais e salvam vidas frente ao tratamento de um envenenamento por um animal ponzoñoso. Quais são os próximos passos? Aqui he destacado 3 principais pontos, que é desenvolvimento de mais estudos pré-clínicos para verificar a efetividade cruzada de estes antivenenos, cooperação técnica para o uso e consolidação da demanda com os programas nacionais de enfrentamento aos envenenamentos por animais ponzoñosos, e a cooperação técnica através da rede de los laboratórios públicos produtores de antivenenos para melhorar a capacidade e qualidade de produção de los laboratórios públicos de nossa região de las Américas. Al final, nosso grande objetivo é que agora, principalmente os países que não têm um mecanismo, não têm um laboratório produtor, vão a ter um mecanismo para a adquisição de produtos de antivenenos de qualidade, efetivos, por valores compatíveis e que vão poder agora fornecer, suministrar a sua população antivenenos a salvar vidas de los pueblos de las Américas. Com isso, me gostaria de agradecer-lhes muitíssimo por la oportunidade, uma vez mais por el tempo que nos han regalado, e também aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos aqueles da Organização Pan-Americana de la Salud, de los laboratórios produtores de antiveneno de nossa região e de los programas nacionais por todo este trabalho que hemos desenvolvido de maneira integrada, colaborativa e conjunta para alcançar a mais um importante logro
de la región de las Américas en cuestiones de salud. Que todos tengan un buen resto de evento y estamos ahí en línea para cualquier comentario o duda que se tenga sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Felipe. Lo tenemos a Felipe acá, así que pueden ir dejándonos las preguntas que quieren que él responda. Yo por mi parte tengo algunas, así que Felipe, después vamos a continuar la charla para ver cómo efectivamente hoy pueden hacer los países para obtener la colaboración de OPS para los suministros de este tipo de antídotos, ¿no? Y bueno, y tal como Marco Antonio mencionó y Felipe también, se están elaborando unas guías para el manejo clínico de los emponzoñamientos, especialmente por ofidios, y ha habido, también lo mencionaron, una experiencia de capacitación sobre esto en Guyana, y sobre eso nos va a hablar el doctor José María Gutiérrez, muy conocido por algunos seguramente de los que están aquí escuchando, porque hace más de 40 años que nos acompaña con estos temas. José María, o Chema, como muchos lo conocen, es licenciado en microbiología por la Universidad de Costa Rica, es doctor en ciencias fisiológicas por la Universidad del Estado de Oklahoma. Trabajó durante 45 años en el Instituto Clodomiro Picado, y no lo dejamos descansar todavía, y en la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es profesor emérito en dicha universidad. Ha desarrollado investigaciones en temas de venenos de serpiente y antivenenos, así como en diversos aspectos del envenenamiento por mordeduras de serpiente. Y además ha participado activamente en docencia de grado y posgrado, en inmunología, en patología celular, en métodos de investigación y bioquímica, y en programas de educación continua a profesionales de la salud. Se ha involucrado en proyectos internacionales de cooperación en el tema de envenenamientos ofídicos. Es editor de las revistas Toxicon y PLOS Neglected Tropical Disease, y ha asesorado a la OMS y la OPS en el tema de antivenenos. Con motivo de eso es que hoy lo tenemos aquí en esta sala. Vamos a escuchar su presentación y después también lo tendremos para las preguntas en directo. Gracias. Un saludo muy cordial a todas las personas que participan en este evento. Mi nombre es José María Gutiérrez Gutiérrez, soy profesor emérito del Instituto Clodomiro Picado, y el día de hoy les voy a presentar los esfuerzos regionales que se están haciendo en América Latina y el Caribe para desarrollar unas guías de diagnóstico y tratamiento del envenenamiento por mordeduras de serpientes. Voy a compartir la pantalla. Este es un trabajo que está siendo coordinado por la Panaftosa de la Organización Panamericana de la Salud, y en el que participan también colaboradores del Instituto Butantan, del Instituto Clodomiro Picado y otras personas del ámbito de la salud pública en el tema del envenenamiento ofídico. Como bien sabemos, el envenenamiento por mordedura de serpiente es un problema muy serio en América Latina y el Caribe. Los datos oficiales de los ministerios de salud, en un trabajo recopilado por el doctor Jean-Philippe Chipot, indican que se reportan 57,000 envenenamientos en nuestra región y 370 muertes. Pero estos son datos oficiales de ministerios de salud y sabemos que la recolección de información es incompleta en muchos países. Por lo tanto, es muy probable que estos números sean mucho mayores en nuestra región. Las serpientes que causan la mayor cantidad de accidentes son de la familia Viperidae. Las de género Botrops son las más importantes. También las cascabeles del género Crotalus. Y en la familia Lapidae, las serpientes corales del género Micrurus originan alrededor de un 1 o un 2% de los envenenamientos. Nuestra región latinoamericana ha tenido una larga tradición en el estudio de los venenos y los envenenamientos, así como en producción y control de calidad de antivenenos. Aquí les muestro algunas de las instituciones y personalidades que han jugado un papel importante en nuestra región. Por ejemplo, el doctor Vital Brasil Mineiro de Campaña,
quien en 1901 produjo los primeros sueros antiofídicos en América en el Instituto Butantan, y luego publicó esta importante obra, La defensa contra el ofidismo, en 1911. En nuestro país, en Costa Rica, el doctor Clodomiro Picado, en las primeras décadas del siglo XX, realizó una labor pionera muy importante en este tema y publicó también una obra, Serpientes venenosas de Costa Rica, en el año 1931. Y así como ellos, ha habido muchas instituciones en nuestra región que han dedicado ingentes esfuerzos para estudiar y buscar soluciones a este problema. Por ejemplo, el Instituto Butantan en Brasil y otros laboratorios brasileños, el Instituto Malbrán en Argentina, el Instituto Clodomiro Picado en Costa Rica, y se ha establecido redes de cooperación muy importantes en nuestra región que han dado lugar a seminarios, talleres, cooperación científica, cooperación técnica, como este que se muestra aquí de un taller efectuado en el Instituto Butantan. También nuestra región tiene una tradición importante en el tratamiento de estos accidentes. Aquí les muestro una fotografía del Hospital Vital Brasil, que es un hospital localizado en el Instituto Butantan, especializado en el tratamiento de este tipo de envenenamiento. De manera que nuestra región tiene una tradición muy importante en este tema. A nivel mundial, este problema había sido tradicionalmente muy descuidado por las autoridades de salud pública mundiales, por laboratorios productores privados, por grupos de investigación, etc. Sin embargo, un nuevo momentum se desarrolló en la década pasada cuando hubo eventos importantes a nivel de decisión política en la Organización Mundial de la Salud sobre este tema. Por ejemplo, en el año 2017 se aprobó que el envenenamiento por mordedura de serpiente ingresara en la lista de enfermedades tropicales desatendidas de la Organización Mundial de la Salud. Eso dio mucho peso a este tema, llamó la atención de una gran cantidad de personas e instituciones en el mundo y puso el lente sobre la importancia de este tema. Esta propuesta fue una propuesta liderada por Costa Rica y por más de 20 países, junto con algunas organizaciones no gubernamentales como la Global Snakebite Initiative, Health Action International y otras. Como paso siguiente a ese primer logro, en el año 2018 se aprobó una resolución sobre este tema en la Asamblea Mundial de la Salud, instando a los países o urgiendo a los países a que tomaran medidas concretas para disminuir el impacto de estos envenenamientos. Y seguidamente, en el año 2019, la OMS elaboró y publicó por primera vez una estrategia global para la prevención y el control de los envenenamientos por mordedura de serpiente que consta de 4 pilares fundamentales. Contar con tratamientos seguros y efectivos, empoderar e involucrar a las comunidades en la solución de este problema, fortalecer los sistemas de salud pública y fortalecer ejes de cooperación, coordinación y búsqueda de recursos. Se espera que con el desarrollo de este plan para el año 2030 se reduzca en un 50% las muertes y las discapacidades originadas por el envenenamiento ofídico. De manera que se ha puesto en marcha un proceso importante a nivel global. En nuestro continente latinoamericano, este mandato de la OMS fue tomado por la Organización Panamericana de la Salud, específicamente por la oficina panaftosa de la OPS, y asumió el liderazgo de la coordinación de estas actividades en nuestra región. A partir de eso, se han desarrollado importantes avances en América Latina y el Caribe en este tema. Uno de los elementos más importantes que se ha puesto en marcha es la estructuración de una red de laboratorios públicos productores de antivenenos, como ya se ha mostrado, de la región latinoamericana. Esta red se llama RELAPA, la Red Latinoamericana de Laboratorios Públicos Productores de Antivenenos, y ha efectuado una gran cantidad de actividades bajo la coordinación de Panaftosa y la OPS. Actividades como webinarios, proyectos de investigación conjuntos, capacitaciones a ministerios de salud, coordinaciones con las personas de los ministerios de salud encargadas de este tema. En fin, la RELAPA ha permitido conjuntar y coordinar una gran cantidad de esfuerzos en la región latinoamericana. Y producto de ello, pues se ha planteado, se hizo un planteamiento ante la Wellcome Trust del Reino Unido para que se financiara una nueva etapa en estos esfuerzos regionales por controlar el envenenamiento por mordedura de serpiente.
Y uno de los elementos claves en el trabajo que se ha estado efectuando en la RELAPA y que se plantea en este nuevo proyecto con financiamiento de Wellcome es la elaboración de unas guías regionales para el diagnóstico y tratamiento de envenenamientos ofídicos. Es la primera vez en la historia que nuestro continente latinoamericano y del Caribe contará con unas guías oficiales respaldadas por la OPS para el tratamiento de las mordeduras de serpiente. Existen guías nacionales, por supuesto, y han jugado un papel muy importante, guías de diagnóstico y manejo del envenenamiento en diferentes países. Sin embargo, estas guías a las que me refiero son unas guías de carácter regional. Bueno, vamos a elaborar entonces un poco en qué consisten estas guías. Están prácticamente listas para ser publicadas y divulgadas. Estas guías se elaboraron para mantener una coordinación a nivel global con base en la estructura que tienen guías previamente elaboradas para el manejo de mordeduras de serpiente, tanto en el sudeste asiático como en el África subsahariana. Entonces, el esqueleto básico, la estructura de las guías que ya se han elaborado por parte de la OMS en el sudeste asiático, por ejemplo, en este caso, sirvieron como base para la elaboración del esqueleto principal, del guión principal de las guías para América Latina y el Caribe. Por supuesto, las guías de nuestra región son totalmente adaptadas a nuestras particularidades, pero con el objetivo de mantener una uniformidad en este tipo de materiales, pues se siguió mucho el esqueleto, la estructura básica de estas guías del sudeste asiático. Bien, ¿cuál es el contenido de las guías para el diagnóstico y tratamiento del envenenamiento ofídico de América Latina y el Caribe? Básicamente constan de un capítulo sobre cómo prevenir los accidentes ofídicos, luego un capítulo sobre las serpientes venenosas, sus venenos, la fisiopatología del envenenamiento en humanos, luego un capítulo sobre la epidemiología de los accidentes ofídicos país por país, luego una sección muy grande, muy importante sobre efectos clínicos de los envenenamientos ofídicos y los diferentes síndromes que caracterizan a estos envenenamientos, luego una sección, quizá la más grande, sobre el tratamiento de los accidentes ofídicos, luego referencias bibliográficas, un conjunto de referencias muy amplias, y luego 3 anexos que complementan la información que vienen en las guías. Vamos a referirnos entonces puntualmente a cada una de estas secciones de las guías. En la sección de prevención del accidente ofídico incluye cuáles son los elementos principales para prevenir estas mordeduras por serpiente. Este material ya ha sido divulgado por la OPS en diferentes documentos, infografías, etcétera, como esta que les muestro aquí, que presenta 8 claves fundamentales para evitar una mordedura de serpientes. También en este capítulo de prevención del accidente ofídico viene qué es lo que hay que hacer inmediatamente después de que se da un accidente. De manera que esto es muy importante, pues la prevención reduciría claramente el número de casos. Y en la prevención se insiste mucho en este documento en la importancia de la participación comunitaria en la puesta en marcha de estos programas de prevención. Luego viene un capítulo sobre serpientes venenosas y se desarrollan cuáles son las principales serpientes venenosas de la región latinoamericana con fotos ilustrativas de muchas de estas especies. La Organización Mundial de la Salud ha separado 2 categorías, 2 tipos de especies de serpiente de acuerdo a la peligrosidad que tengan. La categoría 1 incluye especies que originan muchos accidentes y accidentes de potencial alta severidad. O sea, son los más importantes desde el punto de vista médico. Y la categoría 2 son envenenamientos que pueden llegar a ser importantes en cuanto a severidad, pero no son muy frecuentes. Entonces se explica cuáles son las serpientes de la categoría 1 y 2 en estas guías, dándole énfasis, por supuesto, a la categoría 1. Y entonces ahí tenemos que en la familia Viperidae se cubren muchas especies del género Botrops, como Botrops muyeri, que estamos viendo aquí. También especies del género Crotalus, de las cascabeles, como Crotalus durisus, que vemos aquí a la derecha. Y también otro género importante de serpientes venenosas de la familia Viperidae, el género Lachesis, que incluye varias especies distribuidas en Centroamérica y Sudamérica. En cuanto a la familia de Lapidae, esa la familia incluye principalmente a las serpientes corales, de los géneros Micrurus, Leptomicrurus y Micruroides, y también incluye la serpiente marina Hydrophis platurus,
que no tiene mayor importancia médica. Las corales sí, son importantes porque inducen entre 1 y un 2% de los envenenamientos y son envenenamientos potencialmente muy severos. Entonces, en esta parte se describen estas especies, sus características y se muestran fotografías de las principales especies. También se menciona a lo que se ha llamado la familia Colubridae sensulato, porque hoy día sabemos que esa familia en realidad se compone de varias familias separadas. Ya los herpetólogos lo han determinado así, pero en el texto se utiliza el término Colubridae sensulato y se muestran algunas especies de serpientes que son características porque tienen los colmillos en la parte posterior del maxilar. Por lo tanto, difícilmente originan envenenamientos en humanos, aunque en algunos casos sí se producen envenenamientos que no llegan a ser severos, como el caso en Sudamérica de las mordeduras por serpientes del género Phyllodes. Esto también se describe en las guías. En este capítulo de las serpientes también se describen las características de los venenos de serpientes, la composición bioquímica de los venenos, la información que ha sido obtenida con base en la proteómica, el mecanismo de acción de las toxinas, los principales modos de acción y los principales efectos fisiopatológicos inducidos por los venenos. También se muestran las estructuras óseas de la cabeza de la serpiente, las estructuras de los colmillos, los sistemas de inyección de veneno, etc. Luego viene un capítulo en estas guías sobre la epidemiología de los accidentes zoofídicos. Aquí lo que se hizo fue recopilar toda la información existente sobre cuál es la incidencia de los envenenamientos, cuáles son las especies más importantes, cuáles son las tasas de mortalidad y de letalidad en los diferentes países donde existe esa información. Y entonces, país por país, se fue colocando esta información con la bandera, un esquema de la bandera correspondiente a cada país, y pues se muestran cuál es la situación del envenenamiento ofídico en los diferentes países. Es una información bastante completa. Luego viene un capítulo muy importante que se refiere a los efectos clínicos de los accidentes zoofídicos. Y aquí se describen 3 tipos de síndrome, que son los que ocurren en la región. El síndrome 1 es el síndrome causado por la mayoría de las especies de los géneros Botrops, la mayoría de las crótalus de Centro y Norteamérica, no así las crótalus de Sudamérica, lo mismo que otros géneros como Lachesis, Aquistrodon, Atropoides, Botryechis, Botriopsis, Botrocophias, Cerlophidium, Portidium, que en general se describen como envenenamiento botrópico, entre comillas, sensulato, aunque sabemos que son varios géneros. Esos envenenamientos se caracterizan por manifestaciones locales, patológicas locales, como dolor, edema, equimosis, ictenas, y manifestaciones sistémicas caracterizadas por hemorragia, coagulopatía, alteraciones cardiovasculares que pueden llevar a choque cardiovascular. Ese es entonces el síndrome 1. Se presentan fotografías de pacientes que sufren mordeduras por este tipo de serpientes. El síndrome 2 es aquel producido por mordeduras de serpientes del género Crotalus, sobre todo en Sudamérica, de las cascabeles sudamericanas, aunque también algunas cascabeles en México. Se caracteriza por una rhabdomiólisis, o sea, una destrucción del tejido muscular a nivel sistémico, lo cual produce una mialgia generalizada y produce mioglobinuria, es decir, la orina se tiñe con mioglobina, lo que da un color marrón a la orina. También tiene un efecto neurotóxico o parálisis neuromuscular que se manifiesta como una facies miasténica y con parálisis respiratoria en los casos más severos. Se manifiesta con coagulopatía, es decir, alteraciones en las pruebas de coagulación, y la rhabdomiólisis, la destrucción sistémica del músculo, puede producir secundariamente un daño renal agudo. De manera que estos envenenamientos se caracterizan por rhabdomiólisis, parálisis neuromuscular, coagulopatía y daño renal agudo. Son envenenamientos potencialmente muy severos, estos causados por el síndrome 2 por las cascabeles de Sudamérica. Y el síndrome 3 es el típico síndrome causado por mordeduras de serpientes corales del género Micrurus, que se caracteriza básicamente por un síndrome miasténico, es decir, por una parálisis neuromuscular descendiente que inicia con ptosis palpebral, sigue con parálisis de músculos faciales, oftalmoplegia, diplopia, parálisis de músculos orofaringios y eventualmente parálisis de músculos respiratorios. Aquí solamente tenemos en este síndrome un efecto de bloqueo en la unión neuromuscular.
Luego viene una sección muy amplia, quizá la más amplia de las guías, que cubre lo que tiene que ver con el tratamiento de estos envenenamientos. Y se desarrolla con mucho detalle por ser una parte muy importante. Ahí se incluye, por ejemplo, los primeros auxilios, qué se debe hacer y qué no se debe hacer en caso de una mordedura de serpiente. Se incluye la importancia del traslado rápido al hospital y la evaluación clínica inicial de estos pacientes. Se incluye los elementos para hacer un diagnóstico del tipo de envenenamiento, es decir, ubicar cuál de esos 3 síndromes está sufriendo la persona envenenada y cuál es la severidad de esos envenenamientos, porque mucho del tratamiento va a depender, sobre todo la dosificación del antiveneno, de la severidad del envenenamiento. También se describen una prueba muy importante para evaluar la coagulación, que es la prueba de coagulación de sangre total de 20 minutos, que se utiliza ampliamente en la región, y otras pruebas de laboratorio, ya sea para evaluar la coagulación, como el tiempo de protrombina, el INR, o el hemograma, los recuentos de plaquetas, y otro tipo de pruebas de laboratorio, la concentración de urea y creatinina séricas para evaluar alteraciones renales, etc. También se describen otras investigaciones, otro tipo de análisis para ver función renal, placas de rayos X, etcétera. Elementos para evaluar el estatus hemodinámico de la persona. Y de esa manera, pues se completa el diagnóstico del envenenamiento por mordedura de serpiente. Luego viene un componente en estas guías que incluye la administración del antiveneno, que es el eje central en el tratamiento del envenenamiento por mordedura de serpiente. Y aquí lo que tenemos es, en primer lugar, se incluye un anexo muy completo con todos los antivenenos disponibles en la región, contra qué venenos son producidos o qué venenos se utilizan en su producción, contra qué venenos tienen eficacia, etc. Es una información de mucha utilidad para las autoridades de salud y para los profesionales de la salud en la región. Luego esta sección indica claramente cuáles son las indicaciones de cuándo se debe administrar antiveneno y cuándo no. De manera que se garantice que se administra antiveneno cuando realmente sea necesario y que se evite situaciones como las donde hay envenenamiento y no se administra antiveneno, o donde no hay envenenamiento y sí se administra antiveneno, lo cual no debe ocurrir. Luego se describen claramente cuál es el manejo de las reacciones adversas al antiveneno. Sabemos que los antivenenos inducen un porcentaje de reacciones adversas por ser proteínas de caballo, y se describen estas reacciones y cómo se manejan con medicamentos. Se describe muy bien cuál es la dosis de antiveneno que se debe utilizar y cuándo se debe decidir si hay que administrar una dosis adicional de antiveneno con base en la respuesta que el paciente tenga a la administración de la primera dosis de antiveneno. Eso es un elemento muy importante en la terapia del envenenamiento fídico, porque hay situaciones donde la dosis inicial fue insuficiente y es necesario recurrir a una dosis adicional. Aquí se describe bien cuándo se debe recurrir a eso. Luego se describe el fenómeno de recurrencia de envenenamiento, que es cuando reaparecen las manifestaciones de envenenamiento después de haber sido controladas con la primera dosis de antiveneno. Y, en fin, se analiza con mucho detalle qué es el antiveneno, cómo se administra, cómo se tratan las reacciones adversas, cuándo se define si se debe administrar una dosis adicional o no y qué hacer en caso de recurrencia. Luego también se incluye información muy importante en cuanto al tratamiento de soporte, porque el tratamiento del envenenamiento fídico incluye la administración rápida y en cantidad suficiente de un antiveneno eficaz y seguro. Pero también por las posibles complicaciones que hay en estos envenenamientos, se requiere tratamiento de soporte. Este tema también se desarrolla con mucha detalle en estas guías. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer en caso de envenenamiento neurotóxico? Dar soporte ventilatorio con ventilación mecánica, en algunos casos utilizar anticolinesterácicos. ¿Qué hacer en caso de la hipotensión y choque cardiovascular? ¿Cómo atender el daño renal agudo cuando éste se produce? ¿Cómo atender las alteraciones de la hemostasia, que son muy importantes porque son causantes de sangrado local y sistémico? ¿Cómo atender la patología local, la necrosis del tejido local? Cómo atender complicaciones como la infección, que son relativamente frecuentes en estos pacientes, y cómo tratar el síndrome compartimental que se produce en un porcentaje bajo de pacientes, pero que cuando se produce
se debe manejar de una manera muy eficaz. Este síndrome compartimental aparece cuando la presión dentro de compartimentos musculares se eleva por causa de la extravasación que induce el veneno y llega a haber presiones de 30 a 40 milímetros de mercurio. De manera que todos estos elementos se incluyen en la guía y también se incluye un elemento que ha sido muy descuidado en general en el mundo y en nuestra región, y es el tema de la rehabilitación de las personas que quedan con algún tipo de secuela y el apoyo psicológico, porque se sabe que estas personas sufren consecuencias psicológicas como síndrome de estrés postraumático, depresión, ansiedad, etcétera, de manera que se requiere una interconsulta con psiquiatría para dar seguimiento a estas secuelas del envenenamiento físico. Ya al final de las guías, entonces, tenemos 3 anexos que son muy útiles, muy importantes. En el primero se describen todas las serpientes venenosas de América Latina y el Caribe. En el segundo se describen cuáles son los antivenenos disponibles en la región latinoamericana para el tratamiento de estos envenenamientos. Y en el tercero se hace una recopilación de todas las guías que hay en los diferentes países para el diagnóstico y tratamiento del envenenamiento por mordedura de serpiente. De manera que ese es el contenido de este material, es un material muy valioso. Por primera vez nuestra región va a tener unas guías regionales de diagnóstico y tratamiento del envenenamiento fídico. Esas guías están siendo en este momento evaluadas por un panel de expertos y expertas que están dando retroalimentación para ya elaborar la versión final de las guías. Y la idea con estas guías es que sirvan para elaborar un curso online que se va a hacer accesible a toda la región y también que sirva para seminarios y talleres en los diferentes países que se van a desarrollar como parte de este proyecto. A manera de ejemplo de lo que va a ser esta actividad de talleres, en el mes de marzo de 2024, en coordinación con Panaptosa, Organización Panamericana de la Salud, asistimos la doctora Fan Huy y este servidor, junto con el doctor Marco Vigilato de Panaptosa, a un taller que se efectuó en coordinación entre la OPS y el Ministerio de Salud de Guyana, en un taller ofrecido a médicas y médicos, personal de salud de Guyana, sobre la fisiopatología, la clínica y el tratamiento del envenenamiento ofídico. Se elaboró este manual que se distribuyó al personal de salud de Guyana y así como se efectuó ese taller, pues se van a efectuar muchos otros talleres en todos los países de la región para divulgar este tema y capacitar o dar educación continua a los profesionales de salud. Igualmente se han elaborado a lo largo de esta época de la RELAPA webinarios en Perú, en Paraguay, en Ecuador, que han sido de mucha utilidad en estas capacitaciones. Para finalizar, quisiera mencionar que este ha sido un trabajo colectivo, un trabajo conjunto regional, donde han participado funcionarios y funcionarios de Panaptosa, de la OPS, Marco Vigilato, Felipe Rocha, Larisa Zanete, Julio Pompey y Otorino Cosivi. Las guías fueron elaboradas principalmente por el doctor Sergio Nishioka de Brasil, con la colaboración de la doctora Fan Huy Wen y de mi persona, y como les digo, están siendo actualmente evaluadas por un conjunto, un grupo de personas con experiencia en el manejo clínico de estos envenenamientos, a partir de lo cual se van a elaborar ya la versión final de las guías. Ha habido una participación muy activa en todo el trabajo de la RELAPA por parte de los laboratorios que constituyen esta red en América Latina y el Caribe. Se ha generado un ambiente de mucha cooperación, de mucha colaboración, de mucha solidaridad en la región. Y pues quisiera destacar el apoyo de Panaptosa, de la OPS, del Instituto Butantan y del Instituto Clodomiro Picado. Y actualmente, pues el inicio de esta nueva etapa, de este nuevo proyecto con financiamiento de la agencia Wellcome Trust. Muchas gracias por su atención y quedo a la mejor disposición para escuchar preguntas y comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Chema, por esta presentación. Bueno, creo que podríamos estar los tres aquí en la tela, digamos, ¿no? Para responder las preguntas que puedan ir surgiendo.
Yo me voy a anticipar un poco a que aparezcan preguntas en el chat, digamos, de los oyentes. Primero, destacar que, bueno, que ya tenemos en marcha el Fondo Estratégico para la adquisición de los antídotos y la buena noticia de que tendremos el curso en el campus virtual de salud pública de la OPS, digamos, lo cual le da un gran efecto multiplicador, digamos, ¿no? a todos estos conocimientos. Quería preguntarle a José María cuáles son los principales errores que él ve en el manejo de estas intoxicaciones entre los profesionales médicos que por ahí no tienen mucha capacitación, ¿no? en el manejo de estos cuadros. Bueno, gracias por la invitación nuevamente y gracias por la pregunta, Susana. En realidad hay diversos tipos de errores en este ámbito y por tratarse de un cuadro agudo de emergencia que requiere una atención efectiva, inmediata y certera, esos errores tienen un efecto pues muy preocupante. Bueno, un error que no corresponde al personal de salud es el retraso en el acceso al centro de salud, ¿verdad? Muchas veces, sobre todo en lugares remotos, en comunidades indígenas, etcétera, la persona demora mucho tiempo en llegar al centro de salud y hay una relación directa entre el mal pronóstico del caso y la duración en la atención. Otro error que no es tampoco de los profesionales de salud, sino de los sistemas de salud, como ya lo comentó Felipe, es el hecho de que en muchos centros de salud no existen los antivenenos adecuados en cantidad suficiente. Ahora, ya propiamente hablando del personal de salud, yo creo que un error importante es el reconocimiento, el diagnóstico efectivo, eficaz, de si hay envenenamiento fídico y de a qué síndrome pertenece este envenenamiento. Es decir, de darse cuenta de si realmente la persona está envenenada y si está envenenada, a cuál de estos 3 síndromes que describí pertenece el envenenamiento. Porque muchas veces la selección del antiveneno va a depender de ese diagnóstico. Entonces, se dan situaciones, por ejemplo, donde la persona no tiene un envenenamiento, pero al describir que lo mordió una serpiente, el personal de salud se adelanta a los acontecimientos y aplica el antiveneno sin que haya envenenamiento y sin que sea necesario, exponiendo a la persona al riesgo de una reacción adversa y haciendo un mal uso de un producto que es muy, muy, muy preciado. Y por otra parte, tenemos una situación contraria donde puede haber manifestaciones de envenenamiento, pero no son detectadas, no son reconocidas por el personal de salud y hay un retraso entonces en la administración del antiveneno cuando debía haberse dado. El otro problema que ocurre es, al no identificarse bien cuál de estos síndromes es el que está operando, administrar un antiveneno que no es el adecuado. Y eso se ha documentado en diferentes países de la región que ocurre. Por ejemplo, administrar un antiveneno botrópico en caso de una mordedura por coral o administrar un antiveneno botrópico en caso de una mordedura por cascabel en Sudamérica que requiere un antiveneno específico crotálico, etc. Entonces yo creo que en ese punto del diagnóstico y la selección del antiveneno y la selección de la dosis adecuada del antiveneno, ese es otro punto muy importante, porque esos antivenenos vienen en frascos de 10 mililitros y a veces si no hay conocimiento se asume que un tratamiento consiste en administrar un frasco, un vial, cuando en realidad lo que sabemos es que se administran entre 5 y 10, a veces más viales, dependiendo de la severidad del cuadro. Entonces, ese conocimiento de la dosificación también constituye un problema. Luego, otro problema es cuando no se determina bien si es necesaria una dosis adicional de antiveneno. ¿En qué momento el personal de salud decide esa dosis no fue suficiente? Utilizando criterios objetivos clínicos de pruebas de coagulación o de sangrado o condición clínica general del paciente. Entonces, a veces se necesita una dosis adicional que no se suministra en el momento adecuado. Y luego, por supuesto, hay otro elemento también que complica esto, que son las complicaciones de los casos, ¿verdad? El tratamiento de las infecciones, el tratamiento de las alteraciones renales, el tratamiento de la patología local es importante, cuando se define si hay un síndrome compartimental o no, ¿verdad? Qué tipo de intervención quirúrgica hay que hacer en el caso de patología local. Entonces, en realidad es un cuadro complejo del envenenamiento fídico que requiere de un conocimiento bastante detallado de la fisiopatología, de la evolución del cuadro,
de las manifestaciones clínicas y del uso apropiado del antiveneno. Y otro elemento, ya para concluir mi respuesta, es el manejo de las reacciones adversas. A veces hay desconocimiento del manejo de las reacciones adversas que se producen en un 15 o 20% de los casos, dependiendo del producto, y eso también es un elemento importante. Entonces, realmente es un tema que requiere bastante conocimiento y requiere programas de educación continua permanentes, especialmente para el personaje de salud en las áreas rurales. Bien, gracias. Ahora recuerdo que ayer, hablando de la gestión de antídotos y de las dificultades que algunos países tenían, se mencionó que para los antivenenos, algunos países habían establecido que no tenía sentido la importación o la adquisición o el préstamo, la recepción de un antiveneno que viniera de otro país, si habían transcurrido más de 24 horas del incidente. Y esto, digamos, ¿no?, se transformaba en una traba porque, bueno, algunos médicos consideraban que aunque hubieran pasado más de 24 horas, de todos modos, el paciente se beneficiaría, pero al estar pautado de esta manera, digamos, ¿no?, el ingreso al país, la desaduanización que tenían que hacer del antiveneno si venía de otro país, y sabemos que muchas veces el trámite de préstamo, digamos, no hablemos ya de adquisición, digamos, ¿no?, sino simplemente de que un país vecino le pueda prestar, digamos, el antiveneno que tiene disponible, no suele ocurrir en el término de las 24 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos este tema y qué recomendarías? Sí, en realidad el escenario donde por un envenenamiento se debe recurrir a adquirir antiveneno de otro país para tratar ese envenenamiento es un escenario extremo que no debería ocurrir. Debería ocurrir en situaciones extremas, ¿verdad? Lo ideal sería que esa adquisición de un antiveneno apropiado, como explicó Felipe ahora, en cuanto a las pruebas de clínicas, etcétera, lo efectúen los sistemas de salud de antemano, es decir, que ya el antiveneno esté en los centros de salud, que lo que, digamos, que lo que más haya que hacer sea trasladar un antiveneno de un hospital de un determinado país a otro hospital de ese mismo país, ¿verdad? Pero el escenario donde ante un envenenamiento se requiera traer un antiveneno de otro país es un escenario que no debería ocurrir porque efectivamente es un cuadro tan agudo que se van desarrollando las manifestaciones clínicas mientras el antiveneno llega. Ahora, ¿cuándo es el máximo tiempo que se puede administrar un antiveneno? Esa es una pregunta muy interesante, porque mientras la persona tenga manifestaciones clínicas de envenenamiento está indicado la administración de antiveneno. Por ejemplo, sabemos que la coagulopatía se mantiene por días en una mordedura de serpiente, de manera que perfectamente cabe la posibilidad de administrar el antiveneno 48, 72 horas o más después. Obviamente no es lo ideal. Entonces yo creo que aquí el tema que manejó Felipe, el tema que tocó Felipe, es hacia donde debemos dirigirnos, a la gestión de la distribución de estos antivenenos para que no haya necesidad de pedir en una emergencia un antiveneno en otro país, sino que el antiveneno está ahí en ese centro de salud o esté en otro depósito en el mismo país y pueda llegar rápidamente al lugar donde se necesita. No sé si Felipe quisiera comentar algo sobre esto. Hola, doctor Gutiérrez. Hola, un gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Sí, exactamente eso, ¿no? En el momento, como hay una cantidad significativa de países que no cuentan con su propia producción, a tema de muchas veces por la especificidad de los antivenenos, entonces no es posible muchas veces hacer la adquisición, se necesita que sea muy específico y como no cuenta con una estrategia nacional para adquisición de estos antivenenos, hay una gran dificultad de obtención de estos antivenenos, muchas veces van por otras vías para tener acceso a esto, ¿no? Y la idea de tener los antivenenos en el fondo estratégico es justamente apoyar en estas situaciones para que no se necesite más de otras vías que sean donaciones o la adquisición muy puntual para casos específicos, una vez que ya están en curso, ¿no? Entonces, es que tenga accesible cuando es requerido y también pensar en cómo hacer también después la distribución de manera proporcional de acuerdo a la necesidad local
de estos antivenenos, que tengan capacidad de mantener estos antivenenos en los niveles locales para atención oportuna de estas personas, ¿no? Hay un elemento en este tema que estamos tocando que es muy importante, y es la relación entre la vigilancia epidemiológica y la gestión de la distribución de antivenenos, porque una vigilancia epidemiológica robusta alimenta la toma de decisiones de dónde se deben distribuir los antivenenos. Es decir, que el antiveneno no se distribuye simplemente porque una persona de un hospital lo solicita, sino que haya una base de información epidemiológica de dónde ocurren los envenenamientos que soporte una distribución racional y basada en evidencia de los antivenenos, de manera que sea óptimo el uso de este preciado producto, ¿verdad? Sí, y este es incluso, doctor Gutiérrez, un punto que estamos trabajando, ¿no? Dentro de la red de la Relapa y también desde el punto de vista de OPS junto a los países, que es también la consolidación de la demanda real que los países necesitarían, ¿no? Y muchos países no tenían como que una vigilancia bien estructurada para este tipo de situación, de estos eventos. Y tenemos ejemplos de países, por ejemplo, que empezaron a realizar la vigilancia teniendo en cuenta en un futuro próximo la incorporación de los antivenenos en el fondo estratégico, fortalecieron sus estructuras de vigilancia y saltaron casi 10 veces la cantidad de notificaciones que tenían, ¿no? Especialmente porque empezaron a agregar notificaciones que estaban en el sector privado, que también muchas veces no alcanza el sector público tener conocimiento de estos casos, ¿no? Entonces, todo es una evolución que está se pasando ahí con el tiempo, mientras cada uno de los objetivos para la región son alcanzados, los países van evolucionando junto con estas necesidades, ¿no? Y otro tema muy interesante en esto que estamos hablando de la gestión y que se está discutiendo en los países de la región es si el antiveneno podría o debería estar localizado también en el nivel primario de atención. En Costa Rica, por ejemplo, que existe una estructura que llamamos EBAIS, Equipos Básicos de Atención Integral en Salud, que es el nivel primario de atención. La Caja Costarricense del Seguro Social autorizó la distribución de antivenenos en el nivel primario de atención en zonas de alta incidencia de mordedura de serpiente. Y eso ha logrado reducir el tiempo entre la mordedura y la administración del antiveneno. Estos pacientes reciben el antiveneno en el nivel primario de atención y luego son trasladados a una clínica o un hospital para la continuación del tratamiento. Yo sé que eso se está discutiendo en diferentes países, no hay un consenso en este sentido, pero es un tema que también es importante traer a colación para reducir el tiempo entre la mordedura y la administración del antiveneno. Bueno, aquí Vani Celada es toxicóloga en Santa Cruz, en Bolivia, en el CIATOX, y ella nos dice que, bueno, agradece por los aportes y también comenta que ellos por ahí reciben pacientes con accidentes crotálicos con 4 días de evolución y administran el antiveneno, ¿no? El doctor Hugo Antonio Ruiz Piña, que es de la Universidad de Yucatán, también felicita por las contribuciones y agradecería una reflexión sobre el papel de la educación a la sociedad sobre los riesgos y manejo de fauna silvestre. Bien, esta pregunta es muy interesante porque cabalmente la OPS y muchos otros grupos están promoviendo que este tema de la mordedura de serpiente y en general envenenamientos por animales se vea desde la perspectiva de una sola salud, de One Health, ¿verdad? Porque en realidad es un tema a donde se traslapan las serpientes, los animales domésticos, los seres humanos, los ecosistemas, los sistemas agrícolas, todo en un solo contexto interactivo. Y en ese contexto es donde ocurren las mordeduras de serpiente. Entonces, no debe verse solo como un problema de la serpiente con el ser humano, sino en este contexto más amplio que provee el concepto de una sola salud. Entonces, en ese sentido, las serpientes no se pueden ver simplemente como enemigos que hay que liquidar a toda costa, sino que tienen que verse como parte de ecosistemas
que interactúan con nosotros en los campos agrícolas, en las montañas, en diferentes ambientes, y donde es necesario conocer esos ecosistemas, conocer esas interacciones, esa ecología, para verlo desde esa perspectiva holística, ¿verdad? Las serpientes cumplen un papel muy importante en la biodiversidad, en los ecosistemas, y hay que verlas desde esa, en mi opinión, hay que verlas desde esa perspectiva. Entonces, la introducción de este paradigma de una sola salud en este tema es muy importante. Y si yo pudiera quizás agregar, ¿no? También hay que tener en consideración muchos otros sistemas ecológicos, ¿no? Mismo el ambiente urbano, la evolución de la ocurrencia de casos por escorpionismo, por ejemplo, en ambientes urbanos, también a conta de todos los cambios que se van promoviendo, la introducción de algunas especies en ambientes donde antes no habían, los cambios ecológicos que van causando todos estos cambios de especies que viven, ¿no? Entonces, es muy importante que la educación sanitaria y la población en general esté también alineada a lo que se hace tanto desde el servicio público y también del conocimiento general de estas especies en sus contextos ecológicos, ¿no? Para prevenir la ocurrencia de mordeduras, como también para qué hacer frente a la ocurrencia de envenenamiento. Sí, yo agregaría que más allá de que estos temas deberían formar parte de la currícula de las escuelas, ¿no? Porque forma parte de las cosas de todos los días que los chicos deberían saber. Todos estos materiales que compartieron hoy, digamos, ¿no? que elaboró OPS, que Panaftosa, que compartió Marco, digamos, que están disponibles, que son, digamos, materiales de educación que puede apropiárselos cualquier entidad y utilizarlo para hacer talleres, cursos, para trabajar en la escuela. Debería ir acompañado de tener un plan de contingencia, ¿no? O sea, digamos, todos deberían, digamos, saber o haber pensado en algún momento en qué hacer, digamos, ¿no? Para que no nos sorprenda, digamos, ¿no? Para que no... Es muy difícil que en el momento en que ocurre un accidente de este tipo, uno se pueda poner a leer, digamos, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, haberlo barajado como opción dentro de los primeros auxilios que aprendemos, bueno, ¿y qué pasa si nos pica un escorpión, una araña o una serpiente? Acá Julio Naboni, que es profesor investigador de la Universidad Federal de Río Grande do Norte y uno de los artífices de este congreso, dice, la educación tiene que llegar a las ciudades también, ya que las mudanzas climáticas están alterando la ecología de estas especies. Y dice, en el nordeste brasilero, digamos, la Universidad Federal de Río Grande do Norte está en Natal, en el nordeste brasilero, ya lo hemos modificado en nuestros artículos científicos, lo hemos notificado como la presión antrópica ayuda a accidentes en ambientes urbanos. Definitivamente, las alteraciones que se están sufriendo por el cambio en el uso del suelo, por la penetración en los hábitats de las serpientes, por el cambio climático global, por las inundaciones, las sequías, etcétera, altera completamente la ecología de las serpientes, altera su distribución y altera la interacción entre las serpientes y los humanos y los animales domésticos. Entonces hay que entender este tipo de fenómenos, estudiarlos para ver qué cambios se están dando y cómo utilizar esa información para prevenir mejor los envenenamientos zoofídicos, ¿verdad? Son temas fascinantes, ¿verdad? Este tema del cambio climático, de los cambios antrópicos y cómo esto afecta la incidencia de los envenenamientos. Hay algunas especies que se adaptan muy bien a zonas urbanas. Hay otras especies que se adaptan muy mal, ¿verdad? Ahora Felipe mencionó el caso del escorpionismo, ¿verdad? Que son especies que muy bien adaptadas del género Titius a ambientes urbanos y causan muchos envenenamientos en ambientes urbanos. Y hay especies de serpientes que también se adaptan mejor a zonas agrícolas que otras, ¿verdad? Entonces esto es un ámbito muy fluctuante
que hay que estudiar y ahí la investigación juega un papel muy importante. Bueno, Vani Celada, de Santa Cruz, Bolivia, pregunta si el antiveneno se termina de administrar en el primer nivel o durante su traslado a un nivel de mayor complejidad. Bueno, en el caso de Costa Rica que les comenté, lo que entiendo que se hace es que cuando hay antiveneno en el primer nivel, se administra el antiveneno ahí, se deja el paciente, se administra la totalidad de la dosis, se deja el paciente en observación para ver si hay algún evento adverso que ocurre en los primeros minutos de la administración del antiveneno. Y si no es así, se traslada en una ambulancia al siguiente nivel de atención. Entiendo que así es como se está manejando eso en los lugares de Costa Rica donde en el nivel primario se cuenta con antivenenos. Bien. Yo quería preguntarle a Felipe, hoy, ¿no? Digamos, los países que necesitan el suministro de antivenenos. Tú mencionabas que haces mención a los países que tienen producción y los que no tienen producción, pero la realidad es que, excepto uno o dos que producen todos los antivenenos que necesitan, aunque tengan producción de antivenenos, quizás no cubren todo el espectro de antivenenos para todas las especies, digamos, que son de interés en salud pública, ¿no? Entonces, digo, por ahí tienen venenos antiofídicos, pero no tienen venenos antiarácnidos, o tienen venenos antiarácnidos, pero no tienen venenos antihilonomia, por ejemplo, ¿no? Que es como de una producción más limitada. Entonces, ¿qué le recomendarías vos hoy, ¿no? A los colegas de los ministerios de salud que tienen que conseguir el suministro de los antivenenos para poder acceder al fondo estratégico que hoy ofrece OPS? ¿Cómo hablabas de la consolidación de la demanda, digamos, ¿no? O sea, hay una consolidación de la demanda que se hace en el nivel internacional, o sea, el fondo hace una consolidación de la demanda de los países, pero los países también tienen que hacer una consolidación de demanda porque algunos países son, digamos, de un territorio muy amplio y las necesidades que hay en Río Grande do Norte no son las mismas que las de Río Grande do Sur, o las que hay en Salta, en Argentina, no son las mismas que las de Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué pasos tendrían que hacer? ¿Cómo hacen ellos su propia consolidación de demanda? ¿En base a qué parámetros? Digamos, ¿qué les podemos ofrecer hoy como ayuda técnica? Bueno, perfecto. El primer punto es que también trabajamos mucho con esta identificación de cuáles son las especies más relevantes y de mayor impacto a la salud pública de acuerdo a las distintas regiones, ¿no? Al paso que tiene el acceso a estos productos de manera moderada a través de la OPS en el Fondo Estratégico, esta consolidación ya está siendo realizada en una serie de países que están empezando a mejorar sus capacidades de vigilancia para el tema, ¿no? Tornando, en algunos casos, tenemos algunos países que están tornando los accidentes como que de notificación obligatoria para que tengan el registro y todo. Esta consolidación va se pasando al paso que necesitamos para un primer tiempo identificar cuál es la cantidad de producción que los laboratorios van a necesitar atender a la región, ¿no? Dentro del ámbito del Fondo Estratégico. Y al paso en que estos productos van llegando a los países y van siendo accesibles, claro que objetivamente que otros casos también van pasando a ser reportados porque ahora más productos son accesibles en las varias partes del país. Entonces, hoy para los países el trabajo que se debe realizar de consolidación es justamente analizar las series históricas de las ocurrencias de los casos, tentar identificar la abrangencia de estos casos a nivel más local posible e identificar justamente cuáles son estas especies que están causando mayor impacto a la salud pública y que la demanda nacional va a ser más importante, ¿no?
Una vez que esta demanda en nivel nacional es consolidada, hay un plazo que la OPS recibe esta demanda, estos datos de los países y hace la consulta a los productores basado en las cantidades de los distintos antivenenos requeridos, ¿no? Y ahí, al paso también en que estos productos van llegando, los países van evolucionando sus sistemas de vigilancia para identificar mejor estas ocurrencias y atender mejor a la demanda de la población. Bien. Bueno, nosotros estamos haciendo este congreso en el contexto de la red de toxicología de Latinoamérica y el Caribe, y esta red tiene 600 miembros que son toxicólogos o interesados en la toxicología de toda la región. Tenemos más de 100 centros de intoxicaciones y a veces lo que escuchamos es que el centro de intoxicaciones sabe lo que necesita, pero, digamos, no tiene un interlocutor, digamos, ¿no? en el Ministerio de Salud a quien pueda ir a plantearle estas necesidades. ¿Ustedes tienen identificados, digamos, los puntos focales de los países como para que, digamos, nosotros, digamos, entreguemos esto a la red y que en cada país, digamos, se comuniquen con ese referente de país? Muchas gracias, Susana. Sí, tenemos. Los países tienen un punto focal responsable por los programas nacionales. Algunos países aún no han desarrollado sus programas y están trabajando para el tema. Otros poseen no exactamente un programa, pero un plan de acción. Entonces, esto va a variar en los países. Pero todos los países tienen un punto focal que hace la consolidación de los datos, que hace las recomendaciones y está haciendo seguimiento de todas las acciones a nivel nacional, ¿no? Y esta es nuestra principal contraparte, específicamente para las acciones en el ámbito regional y nacional para la cooperación técnica, ¿no? Entonces, hay sí un punto focal en los países para que se pueda llegar a alcanzar esto, y en general está muy integrado también con los equipos de zoonosis, con los equipos de enfermedades transmisibles en los países, pero esto va a variar de país a país. Sí, claro. Y va variando también año a año, a veces, dependiendo de... Exacto, también. Hay los cambios de gobierno, hay los cambios, pero siempre hay ahí una persona que tenemos el contacto. Fantástico. Yo quisiera en este tema, Susana y Felipe, quisiera destacar que en Costa Rica tenemos una muy buena coordinación entre el Centro de Control de Intoxicaciones, que está ubicado en el Hospital Nacional de Niños, y el Instituto Clodomiro Picado en este tema. Pues continuamente tenemos intercambios de información, seminarios, y hay muy fluida la comunicación, y aprovecho la ocasión pues para destacar el trabajo que hace el Centro de Control de Intoxicaciones en nuestro país. Bueno, sí, muchas gracias. En general esto se ve bastante, ¿no? Digamos, en general en los países los centros de intoxicaciones son muy activos y tienen, digamos, sus propias vinculaciones con la producción de antivenenos. Bueno, no vemos más preguntas. Acá Julio hace otra acotación, dice que la otra cara de la moneda es el cuidado de las cobras, o sea, de las serpientes, ya que tienen una importancia ecológica significativa, la perspectiva transdisciplinaria fundamental para entender integradamente este tema. Sí. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Julio, absolutamente. La transdisciplinariedad debería ser la tónica en este tema. Bien. Bueno, acá Hugo Ruiz Piña dice muchas gracias por sus respuestas, sin duda sus trabajos me servirán como enseñanza para mis alumnos. Saludos desde Yucatán, México. Bueno, a mí me parece que le hemos dado, digamos, una buena vuelta a todo esto. Nos quedamos con la lista de puntos focales de Panaftosa, digamos, que me parece que es un buen servicio que podemos también brindar a todos los que están preocupados por esta temática en los centros de control de intoxicaciones de la región. ¿Cuándo creen que vamos a tener el curso en el campus virtual? ¿Fines del año que viene, quizás? Bueno,
Creo que sí, para el próximo año, para el final del próximo año, quizás vamos a tener avanzado con esto en el ámbito del proyecto, sí. Bien. ¿Y la guía para fines de este año? No, la guía quizás también para el primer semestre del próximo año, quizás. Sí. Ah, bueno. Bueno, yo para que no tengamos así, para que no esperemos ansiosamente algo que se va a demorar un poquito. Bueno, les agradezco mucho, José María, Felipe. No sé si quieren decir digamos, hacer algún comentario más, pero estaríamos ya cerrando. No, desde mi parte, agradecer el gran honor que me han hecho de invitarme a esta actividad y compartir con mis muy estimados colegas Felipe y Marco, y compartir con vos, Susana, una vez más. Me ha dado mucho gusto estar aquí. Agradezco mucho a las personas que han seguido esta actividad y las que la van a seguir por el YouTube, y espero que haya sido de utilidad, y estamos a las órdenes para cualquier otra colaboración en este tipo de actividad tan importante de capacitación permanente. Muchas gracias. Sí, yo hago las palabras del doctor Gutiérrez mías también. Les agradezco muchísimo la oportunidad a todos que están ahora en línea con nosotros y a aquellos que van a oír en el futuro. Muchas gracias por la oportunidad. La OPS está ahí a sus órdenes ahí para atender a las necesidades. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Siempre contamos con ustedes, así que, bueno, bienvenidos una vez más. Adiós. Hasta luego, muchas gracias.